Bienvenidos. A continuación les presentaré las principales ideas de Maquiavelo hasta Rousseau. Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo vivió en la época del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento como respuesta al oscurantismo. También fue un segundo nacimiento del ser humano. A todo esto se denomina cultura grecorromana. Una de las frases de Maquiavelo fue: en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Maquiavelo escribió diversos tratados, entre ellos el más corto y más importante fue el llamado Príncipe. En el Príncipe, Maquiavelo plasma las ideas de cómo alcanzar y conservar el poder. Una de las ideas que expone él es que el hombre tiene dos maneras de combatir, una con las leyes y la segunda con la fuerza. Las leyes son prácticamente propias de los humanos, mientras que la fuerza se asemeja más a cómo actúan los animales. Sin embargo, un príncipe debe saber actuar con las dos, pues cuando las leyes no son suficientes para conseguir el fin, debemos actuar por la fuerza. Maquiavelo hace una comparativa con los animales, en las que dice que hay que ser zorro y león al mismo tiempo. Dice que los zorros no pueden defenderse de los lobos, mientras que los leones no pueden defenderse de las trampas. Por eso habría que aprender a hacer los dos, pues los zorros pueden defenderse de las trampas, mientras que los leones acaban con los lobos. La obra del Príncipe escandalizó a Europa, puesto que en ese tiempo la Iglesia repartía el poder político y lo que Maquiavelo pretendía en su escrito de El Príncipe era separar el poder de la Iglesia, era que solo que una autoridad política se separara de la religión. Príncipe también nos explicaba que a veces hay que recurrir a distintas formas de arreglar las cosas para llegar a un buen fin. Esto se asemeja a la frase "el fin justifica los medios". Maquiavelo también exponía que el hombre era malo por naturaleza. Maquiavelo nos decía que los hombres son buenos mientras les vaya bien, pero cuando la necesidad desaparece, ellos se rebelan. Es por eso que él tenía la frase de que vale más ser temido que amado, porque una persona tiene más posibilidades de ofender o le cuesta menos ofender a una persona que ama a una persona que teme, puesto que el amor se va con la gratitud, pero el temor se queda para siempre. Es por eso que él decía que el hombre siempre actuará con maldad mientras tenga campo libre. Ahora veremos las ideas que expone Thomas Hobbes. El origen de las ideas para Hobbes proviene del mundo físico, de todas las cosas que afectan a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, a nuestro cerebro y a nuestro corazón, a todo nuestro entorno. Es por eso que Hobbes descarta la idea de un Dios y divinidades. Dicen que no son objeto de estudio, puesto que no los percibimos nunca. El concepto de hombre para Hobbes es un cuerpo hecho de sensaciones, emociones, apetitos, instintos y voluntad. Hobbes dice que los humanos están hechos de deseos. Lo que mueve al mundo son los deseos, y eso es lo que Hobbes explica de por qué también el hombre es malvado. Él tiene la ideología de que el hombre es malvado porque el hombre se mueve debido a los deseos, al deseo de tener objetos de deseo, y esos objetos de deseo son limitados, lo que hace que el mundo viva en una guerra de todos contra todos. Hobbes nos explica que la naturaleza humana tiene dos aspectos. Se caracteriza por dos aspectos principales, lo que son la avidez natural, que consiste en que cada individuo pretende apropiarse de los bienes comunes, y también la razón natural, donde el individuo huye de la muerte violenta como el peor de todos los males. Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, es por eso que él proponía el Estado. El Estado consiste en que la sociedad transfería sus derechos privados a un gobernador, el cual garantizará su bienestar y su comodidad. Hobbes también exponía que para él la ideal era que solamente fuera gobernado por un monarca absoluto, solamente de esta manera se alcanzaría la paz social. Al momento de realizar esta transferencia de derechos se crea una persona civil. Se le denomina persona civil porque representa a todas las personas y a todas las demás que han transferido sus derechos y se puede considerar como una sola persona. Ahora pasaremos a las ideas que nos expone John Locke. Locke defendía una postura empirista para las ideas. Locke nos decía que las ideas provenían de los sentidos, la sensación, la percepción, todo el conocimiento se basaba en la experiencia. Él exponía un ejemplo muy claro, que decía que si poníamos un papel en blanco, estaba sin ideas, sin experiencia, sin nada, y ese papel solamente se llenaba a través de las cosas que íbamos aprendiendo, como la experiencia y lo demás. También decía que los humanos venimos
vacíos de la mente, como ese papel en blanco, y que no existen ideas abstractas, simplemente las ideas se van forjando a través de las experiencias, y como todos los humanos tenemos experiencias similares, llegamos a tener ideas más o menos iguales. Locke, al referirse de derecho, se refería a dos sentidos al menos, lo que era el sentido objetivo, que se refería al derecho que consiste en el dominio o posesión de tener algo moralmente justo, y el derecho en sentido subjetivo. El derecho en sentido subjetivo se refiere más que nada al derecho de obrar libremente y no ser impedidos por otros. Es básicamente obrar libremente todo el tiempo, haciendo acciones buenas. Esto también nos da el derecho de propiedad o de transferir un derecho a otro y recibirlo también de otra persona. Locke, cuando nos hablaba de la libertad, nos decía que los humanos nacemos con derechos inapelables. Estos derechos eran propios de cada persona y eran naturales, que se nos eran otorgados al momento de nacer. Eran tan propios de las personas, de los humanos, que llegaban hasta el punto de que no podían ser transferidos. Locke también nos hablaba de la separación de los poderes. Él desechaba la idea de que solamente gobernara un monarca para poder dividir el poder de la sociedad en legislativo y ejecutivo. Después pasamos a ver las ideas que expone Jacobo Rousseau. Jacobo Rousseau nos expone el contrato social. Dentro del contrato social nos habla que es la manera en que las personas, los humanos, viven en la sociedad. Para ingresar a este contrato social, los humanos deben renunciar a sus derechos naturales y poder integrarse en la sociedad. Nos explica que el contrato social no es una relación entre los gobernantes y los gobernados, sino más bien crea una entidad nueva con una nueva voluntad. Esa voluntad le da vida a la comunidad y crea a la sociedad y al Estado en conjunto. Al momento de hablarnos de la libertad del ser humano, nos habla de que el hombre ha nacido libre y sin embargo ahora en todas partes vive entre cadenas. También que el ser humano es libre en estado natural, pero ha perdido su libertad en contrato social. Habla de cómo toda la naturaleza del ser humano se ha ido perdiendo para poder convivir con toda la sociedad. Para explicar mejor esto, describiremos el estado natural. En el estado natural se refiere a la libertad que tienen los hombres. El estado natural se refiere a que los hombres tienen toda la libertad en la que los límites se lo imponen ellos o los límites se los impone su fuerza. Pueden obrar a voluntad y hacer lo que quieran. En el estado civil, a comparación del estado natural, en este la razón sustituye al instinto. El hombre ya no actúa por instinto, sino rige su conducta, la moldea y ahora tiene justicia y moralidad. Piensa las cosas antes de hacerlas y se rige por las leyes que tiene la sociedad. Al referirse al derecho del más fuerte, Rousseau lo rechaza totalmente, pues dice que no está basado ni fundamentado en la razón ni en la libertad, simplemente es otorgado por la misma fuerza. Y él lo explica bien con esta frase que dice: el más fuerte no es nunca lo bastante fuerte para ser siempre el amo, sino transforma su fuerza en el derecho y la obediencia en deber. Rousseau nos habla de la soberanía. Él nos dice que la soberanía reside en el pueblo y no en el Estado. También nos dice que la soberanía es absoluta y no admite limitaciones. También explica que el pueblo tiene la facultad y el derecho de poder remover a los funcionarios públicos que no hagan bien su trabajo. Es por eso que el pueblo tiene el derecho a la revolución pacífica o violenta. Por último nos dice con una frase: el pueblo puede darse a un rey, pero debe quedar claramente establecido que un pueblo es pueblo antes que darse a un rey. Y para concluir con las ideologías de estas personas, dejamos un cuadro con la comparación de Rousseau y Maquiavelo, en donde los dos se enfrentan ideas totalmente distintas, en donde Rousseau expone que el hombre naturalmente es bueno y es la sociedad quien corrompe al hombre, contrario a lo que dice Maquiavelo, que los hombres son malos a menos de que se les presione a ser buenos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la situación política mexicana en contraste con los autores que hemos estado viendo. La situación política actual de México es básicamente una disputa de poder entre los partidos políticos, ya que se elegirá presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales y 2.818 autoridades locales. El presidente que sea electo heredará un país con las mayores cuotas de violencia, una persistente desigualdad social, corrupción institucional y un desprestigio de la clase política. Además, los desplantes de Donald Trump y la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según datos de la revista Forbes.
En cuanto al tema del gasolinazo, el gobierno mexicano anunció en el año 2016 una reforma para el mercado de las gasolinas. Esta entró en vigor a partir del 1 de enero del año 2017. Trajo como consecuencia el aumento del precio de la gasolina en un 14.2 y un 20%. Para la población hizo que se manifestara y tomara diversas gasolineras. En lo que va del año ya hay más de 30 nuevas gasolineras que compiten contra Pemex. Contrastando todo esto con los autores y citando a Maquiavelo, en un fragmento de su libro El Príncipe, llamaría bien empleadas a las crueldades, si a lo malo se puede llamar bueno, cuando se aplican de una sola vez, por absoluta necesidad de asegurarse y cuando no se insiste en ellas. Todo esto sobre las medidas que buscan modular a los ajustes a los precios de las gasolinas y las reacciones que ha generado, citándolo, sería, y sobre todas las cosas, un príncipe vivirá con sus súbditos de manera tal que ningún acontecimiento favorable o adverso lo va a cambiar, pues la necesidad que se presenta en los tiempos difíciles y no se ha visto, tú no puedes remediarla, y el bien que tú hagas ahora de nada sirve si nadie te lo agradece, porque se considera hecho a la fuerza. Esto es un fragmento de su libro El Príncipe. Para hablar de las reformas estructurales nos centraremos más que nada en la reforma educativa, en la cual decía que se garantiza el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad, que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado. También esto es básicamente la modernización de escuelas, el aumento de horas de clase, las escuelas de verano y la educación docente. En el año 1762, Rousseau publica su libro Emilio de la Educación, la cual llegó a convertirse en un gran tratado pedagógico y educativo que criticaba a las formas de educación y de enseñanza más importantes de su época. En ese libro señaló cómo es crucial que el niño aprenda desde pequeño a descubrir todo lo que le rodea por sí mismo, alejado de figuras de autoridad que cortan su libertad natural. Baja oferta de trabajo. El pasado 22 de enero, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, destacó una disminución en la tasa de desempleo durante diciembre de 2017, la cual fue de 3.4%, 1.8 de millones de personas aproximadamente, mientras que en noviembre había sido de 3.5. La organización México, ¿Cómo vamos?, informó que en 2017 se generaron 801.831 empleos, lo que equivale solo al 67% de los 1.2 millones que se encontraban en situación de desempleo. El INEGI dio a conocer que actualmente la informalidad en México alcanza el 83.3%. Sumado a los casos de la tasa de informalidad laboral, aquellos que trabajan en empresas pero no cuentan con seguridad social, y la tasa de ocupación en el sector informal, quienes trabajan en entidades no registradas como empresas y que funcionan a partir de los recursos independientes, lo que significa que la mayor parte de la población laboral del país se encuentra en una situación vulnerable o directamente o indirectamente. John Locke decía, el título de propiedad es el trabajo. Es cierto que Dios no ha dividido la tierra ni distribuido sus riquezas, sino que ésta pertenece por igual a todos. Pero la razón nos enseña que la existencia de la propiedad privada está de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que aquello que el hombre obtiene mediante su trabajo de este dominio común natural, la tierra, le pertenece tanto como su propio trabajo. Corrupción. La corrupción ha sido señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando bases a lo largo de la historia. Fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor. De acuerdo con el Índice Global de Corrupción en el año 2017, publicado por la Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 respecto a los temas de percepción de corrupción, registrando una caída respecto al año anterior. En cuanto a los autores y este tema de la corrupción, Maquiavelo decía que la tentación de un líder corrupto proviene de los rasgos personales de cada individuo. Por su parte, John Locke indicó que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo, es la sociedad civil con sus diferentes instituciones la que lo corrompe, llevándolo hacia la opulencia, violencia y la tentación de lujos excesivos. En materia de salud, podríamos decir que la situación actual está en crisis, ya que, por desvío de recursos para la política, se ha venido generando un lavado de dinero.
Como manera de justificarlo, se inventó lo que es el seguro popular. Todo esto para justificar su supuesta forma de desvío de recursos. Actualmente en México no se ve claro el informe, ya que se encuentra falta de medicamentos, material de curación y no hay material de oficina en muchas de las instituciones de salud, es decir, una crisis total. Últimamente ha habido paro por parte de los trabajadores del estado de Oaxaca y ahí ha habido recorte de personal y recorte del presupuesto estatal. No hay seguridad a futuro para los trabajadores ni para los pacientes. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Todo esto es gracias a las consecuencias de materia política. Como dije, es por el desvío de recursos hacia las campañas electorales. Citando a los autores, la teoría realista de Nicolás Maquiavelo es donde se aplica en esta situación, ya que el fin justifica los medios, pero aquí, a final de cuentas, es el poder el que está justificando los medios. Maquiavelo planteó como la obtención del poder como el último de los recursos.